lleva por título verdades claves de cada capítulo. Pero siendo muy honesto, no vamos a ver la verdad clave de cada capítulo. Por la sencilla razón de que cada texto de la Biblia es cada texto es digno de nuestra atención, de nuestro respeto y, por supuesto, son dignos de que nosotros, por último, nos detengamos a desarrollarlos, aunque sea un poquito. Es muy difícil, y lo digo esto a modo personal, es muy difícil pasar rápidamente y de manera superficial por encima de un texto cuando sabemos que en ese versículo hay palabras que son de muchísima ayuda y de muchísima bendición y muy nutritivas para nuestra vida espiritual. Entonces, hemos titulado esta clase, Homilía a los Hebreos, clase número 4, verdades claves de cada capítulo. Y en esta clase nosotros conoceremos la verdad clave y la verdad central, valga la redundancia, de cada capítulo. Y veremos también por qué es fundamental conocer esto. Veremos varias razones. Número 1, ¿por qué es tan importante conocer esto? ¿Qué cosa? La verdad clave de cada capítulo. Nosotros cuando estudiamos nuestras Biblias y si necesitamos extraer un sermón rápido, oye, hermano Esteban, necesito que prediquen mañana, el predicador no va a venir. Usted lo que puede hacer es orar al Señor, Señor, necesito una verdad clave de este texto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es extraer una verdad clave de cada capítulo. Vale decir, voy a extraer un solo verso, considerando que es importantísimo dentro de todo ese capítulo. Entonces, número 1, pregunta, ¿por qué es tan importante conocer esto? Respuesta, porque nos conecta y nos conectará con el propósito original. Lo que quiso decir el Espíritu Santo inspirando al escritor de Hebreos. ¿Quién escribió Hebreos? Desconocido el autor, ¿cierto? Pero no hay dudas de que el Señor conoce a su autor, dijo nuestro hermano de que era cristiano, ¿cierto? Y por supuesto era experto en el Antiguo Testamento, nos da una cátedra, una homilía, un discurso público de lo que es el Antiguo Testamento. Y existen muchos postulados. Entonces, cada capítulo de Hebreos desarrolla un aspecto fundamental acerca de quién es Cristo. Y no solo desarrolla un aspecto fundamental, sino que también provee argumentos poderosísimos. ¿Para qué? Para mostrarnos que toda la escritura habla de Cristo. Entonces el escritor de Hebreos eso es lo que viene a hacer con cada capítulo. Viene a exhibir, viene a mostrar argumentos de que cada uno de los capítulos está mostrando a Cristo. Entonces es como una carta entera, digámoslo así, sabemos que es una homilía en base a nuestro estudio, pero digamos que es una carta entera lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 3 cuando dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. El escritor de Hebreos escribe todos estos capítulos diciendo, mira, yo te traigo más que la sombra, yo te vengo a mostrar todo el panorama. En verdad, este Jesús es mucho más que la sombra. Muy importante los argumentos que viene a presentar el escritor a los hebreos. Argumentos como la superioridad de Cristo. Porque hoy en día, siglo XXI, hay muchas doctrinas que creen que Jesucristo es un ángel. Entonces el escritor a los hebreos nos presenta argumentos y nos muestra que Cristo es superior a los ángeles. Entonces muchos dicen que Cristo, los judaizantes por ejemplo, muchos dicen que Cristo fue un muy buen profeta, un gran hombre con una tremenda moral, etcétera, etcétera. Aparece el escritor a los hebreos y nos dice, oye Esteban, este Cristo es superior a... ¿Quién podría identificarse con los judíos? A Moisés. Es superior a Moisés y presenta los argumentos. No solo nos deja con la bala pasada, sino que nos exhibe los argumentos.
el por qué Cristo es superior a los ángeles, el por qué es superior a Moisés y todo lo demás. Entonces, si nosotros logramos identificar la verdad clave de cada capítulo, nos ayudará a ver cómo cada sección va contribuyendo al mensaje global de toda esta homilía. Por ahí anoté algunos ejemplos. Hebreos 1 resalta la superioridad del Hijo. Hebreos 4, la promesa del reposo. Hebreos 7, el sacerdocio eterno de Cristo. Y hoy vamos a aprender qué significa esa famosa frase, según el orden de Melquisedec. ¿Cuánto no han lidiado con esa frase? Hoy día la vamos a aprender, la vamos a exhibir. Ahí nos daremos cuenta que es muy hermoso. Entonces, Hebreos 7 presenta el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo y así sucesivamente. Cada capítulo y cada sección del escritor a los hebreos va contribuyendo al mensaje central y al mensaje global de todo lo que es Hebreos. Número 2. Conocer estas verdades también nos ayudará a evitar interpretaciones fragmentadas. Esto es muy importante. ¿Qué podría ser una interpretación fragmentada de la Biblia? Ahí lo he escrito en palabras sencillas. Sacar textos de su contexto. Usar la Biblia como colección de frases sueltas. No considerar la unidad de toda la Escritura y aplicar los textos de manera distorsionada. Vale decir a conveniencia, porque también muchas veces se usa la escritura a conveniencia. Entonces, si nosotros tenemos una idea clara de la verdad central y de la verdad principal de Hebreos, no nos quedaremos solamente con los detalles secundarios, sino que nos quedaremos con las doctrinas fundamentales que en verdad está exponiendo el escritor a los hebreos. ¿Qué es quedarse con una enseñanza o con un detalle secundario? También he anotado ahí algunos ejemplos. Podríamos usar la parábola del hijo pródigo. Preguntarnos qué era la algarroba, es un detalle secundario. ¿Cuánta plata gastó? ¿Cuánto despilfarró el hijo pródigo? Eso es secundario. Pero una verdad central de esa parábola viene a ser, ¿qué podría ser? Aparte de lo que yo he anotado, pero una verdad central de esa parábola viene a ser el amor del Padre. El amor del Padre que perdona y recibe al Hijo arrepentido. Entonces, cuando nosotros comprendemos la verdad clave de cada capítulo, no vamos a andar quedándonos con detalles superficiales de lo que la Biblia está diciendo. ¿Qué más podría ser quedarse con detalles secundarios? Mirar solamente el marco y no mirar el cuadro en sí. O mirar las ramas y no considerar el árbol en sí. Eso es quedarse con los detalles secundarios. La verdad central, hermanos queridos, es un alimento sólido para nosotros. Como dice, comer alimento sólido, dice el apóstol Pablo. Entonces, por eso, saber que la verdad clave de cada capítulo para nosotros es indispensable, porque ésta viene a funcionar como una brújula. Una brújula guía, direcciona, encamina, alumbra, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad clave de cada capítulo es muy importante para nosotros. ¿Qué más hace la verdad clave? Facilita la enseñanza y la predicación. Eso hace una verdad clave. Facilita la enseñanza y la predicación. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando tenemos claro el punto central de cada capítulo, nosotros podremos preparar bosquejos más claros, podremos hacer aplicaciones prácticas pertinentes, vale decir, con propósito. Nosotros debemos entender esto. Más de alguna vez nos ha tocado pararnos, entregar una enseñanza. Si lo hacemos sin un propósito, hemos fracasado. Si oramos sin propósito, fracasamos automáticamente. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Y también debemos saber esto, nuestro Dios es un Dios específico. ¿Por qué nuestras oraciones no son respondidas? Porque oraciones específicas traen respuestas específicas. Y eso debemos saberlo. Pero nosotros vamos a orar al Señor, Señor, te pido por esto y esto y esto. Y al final enviamos un saco para arriba y no responde nada al Señor. Porque Dios es un Dios específico.
hijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué anhelas? Señor, necesito esto. Ok, vamos, tratemos con él. Voy a proveer para eso, etcétera. Pero nosotros, por no considerar verdades claves, verdades fundamentales, es que vivimos nuestra vida cristiana como Israel, vagando por el desierto, literalmente, 40 años dando vuelta, dando vuelta. ¿Y cuál fue el milagro para Israel? El Señor siempre les hizo crecer el vestuario. Sus zapatos crecían con ellos, dicen los serios eruditos. Sus zapatos crecían con ellos, su vestuario crecía con ellos. Siempre les dio el pan, siempre les dio el maná, pero nunca llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no tenían propósito. Estaban vagando, caminando, estaban marcando el paso. Y así viven muchos cristianos evangélicos hoy en día, marcando el paso. Oran sin propósito. Hablan una palabra sin propósito. Cuando usted vaya a entregar un sermón, hágame caso, tome ese sermón, preséntelo al Señor. Señor, yo tengo un propósito con esta palabra. Quiero causar esto. Quiero que pase esto. Entonces, el Dios de las oraciones específicas responderá a las oraciones específicas. De lo contrario, estamos enteramente arruinados. Entonces, verdades claves. Muy importante. Número 4, esto también, hermanos queridos, queridas estudiantes, favorece la memorización y el discipulado. ¿Cuántos años lleva? Conocer la verdad clave favorece la memorización y el discipulado cristiano. Una frase breve o una idea central por capítulo permitirá a los estudiantes de la Biblia retener la esencia del libro, relacionar temas doctrinales de manera progresiva. Y también, por supuesto, podríamos usar estos textos para evangelismo, consejería, etcétera, etcétera. Y número 5, las verdades claves también profundizan la vida espiritual. El libro de Hebreo está diseñado para fortalecer. ¿Recuerdan cuál era el propósito primordial o esencial del escritor a los hebreos? Animar, ¿cierto? Entonces, este libro está diseñado para fortalecer la fe y la perseverancia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros logramos captar todas estas verdades, esto va a impactar nuestra vida, va a impactar nuestra mente y va a impactar nuestro corazón. ¿Por qué ustedes creen que el Señor le dijo a Josué, medita, medita de día y de noche en este libro de la ley, en la escritura del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque el Señor le estaba diciendo cuál era el secreto. Medita, la palabra meditar en el hebreo se traduce de un término que significa llenar. Llena tu mente, llena tu mente. Pero sin embargo, hoy tenemos gente diciendo eso. ¿Y de qué te sirve llenar tu mente? Te sirve porque es un mandamiento. Llena tu mente, le decía el Señor a Josué, llena, medita de día y de noche. ¿Y sabes lo que era meditar? Recitar, recitar, recitar. Leerlo, sacar un pan de vida. Lo lees 3, 5 veces, cierras los ojos y lo intentas grabar en tu mente. Eso es meditar, es grabar, memorizar, susurrar, etcétera, etcétera. Porque la palabra de Dios es viva, no es letra muerta. Es viva y eficaz. Tiene poder. Esa es la. Entonces, saber la verdad clave de cada capítulo de Hebreos nos dará dirección, claridad y un poder espiritual para aplicar todas estas enseñanzas. Muy bien. Hebreos capítulo 1, verso 3. Vamos a ir avanzando hasta donde podamos, por supuesto. Pero sí vamos a ser bendecidos el día de hoy. Entonces dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, no por medio de un animal, sino por medio de sí mismo, se sentó. Ahí está. ¿Recuerdan eso? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Por qué dice el escritor a los hebreos que Cristo se sentó? ¿Qué pasaba con el sacerdote en el antiguo pacto? Ofrecía el sacrificio y se quedaba de pie, en señal de que después tenía que regresar. Cristo ofrece el sacrificio y se sentó, porque ya no hay más sacrificio.
Entonces, cada palabra nos está diciendo una verdad maravillosa. Entonces, aquí nos damos cuenta que este texto está hablando de purificación de pecados, entonces no está hablando de reinado, porque podríamos aludir que se refiere a un rey sentándose en el trono, pero el contexto es sacrificio. Se ofreció a sí mismo. Entonces, el verso 3 viene a ser una verdad clave del capítulo 1. La palabra resplandor, ahí está en su lengua original, significa relámpago, fogonazo, una luz procedente de un cuerpo luminoso. La palabra imagen se traduce del término griego carácter, y viene a denotar una figura estampada, una representación fiel y exacta. Eso viene a ser Cristo, la representación fiel y exacta de la deidad. Esa palabra es muy importante, de la deidad de Dios. Estamos hablando teología, hermanos queridos. ¿No está pesada la materia? ¿O sí? ¿Están complicados los términos? Esto es teología, el estudio de Dios. Y la palabra purificación es muy importante. Catarismos se refiere al rito de la purificación practicada en el Antiguo Testamento, con la diferencia de que el elemento purificador esta vez es Cristo. ¿Cuál era el elemento purificador antiguamente? El agua. ¿Les suena el lavacro en el templo? En el patio del tabernáculo estaba el lavacro, ¿ya? Donde estaba el agua. ¿Les suena algo? Y Pilato se lavó la mano. Hablando del ritual judío, ¿ya? Y para allá vamos, mire. Entonces los judíos invitados a fiestas y a comidas se lavaban las manos por si se habían contaminado. Entonces los que iban a un entierro y después regresaban, también tenían que lavarse las manos. Y ya verá a lo que los quiero llevar. Tenían que lavarse las manos porque estaban contaminados. ¿Recuerdan ustedes la escena cuando nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino? ¿Saben qué agua era esa? Era agua para lavarse. Era agua para el ritual. Entonces no es casualidad que nuestro Señor Jesucristo toma esa agua, el agua que usaban para limpiarse, y Él viene y la convierte en vino. No es casualidad. Era una boda en Caná y había muchos invitados, y de momento comienza a faltar el vino. Le estoy dando el contexto de la historia. Y nuestra hermana María comienza a desesperarse. La hermana María. No sé por qué los cristianos se refieren tan despectivamente a María. No es necesario. Es nuestra hermana María. Entonces, hay quienes creen que esta pareja era familia de María, la madre de Jesús. Hay muchas evidencias, porque María estuvo desde el principio, ella se entera del problema de la escasez del vino antes que otros invitados, y además ella habla directamente con los sirvientes y les da orden. Hagan todo lo que él les diga. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que era una familia de nuestra hermana María. Pero lo que yo les quiero decir con esta enseñanza, que es esta palabrita, purificación, catarismos, esas tinajas de piedra estaban allí para que los invitados se lavaran las manos haciendo el ritual de la limpieza y de la purificación. Y nuestro Señor Jesucristo tomó esas tinajas de piedra, el símbolo de la purificación del Antiguo Testamento, y ahora esa agua Él la convierte o la llena en vino, mostrando que el rito antiguo viene a ser reemplazado por la alegría y por la plenitud del nuevo pacto. ¿Recuerdan ustedes lo que Él levantó cuando estaba con sus discípulos en la última cena? Cantan un himno al Señor. Nuestro Señor Jesucristo cantaba también. Entonces dice, esta copa es el nuevo
Entonces, cuando Él convierte el agua en vino, no fue una casualidad. Él estaba demostrando a todos que ese ritual ya no era necesario. No sé si me entienden. Por eso Él tomó esas tinajas de piedra, porque representaban el ritual del lavamiento para todos esos judíos. Él los toma y los convierte en vino. Y está dando la demostración del nuevo pacto, que ahora es en su sangre. El nuevo pacto es en su sangre. Por eso el escritor a los hebreos dice que se dio a sí mismo. ¿Qué nos quiere decir aquí el escritor a los hebreos? Que Él es nuestro expiador. Él es quien lava y quita nuestro pecado. Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos eso. Amén, sí, hermano Esteban, lo sabemos. Pero debemos conocer esto teológicamente. Teológicamente. Para saber dónde estamos parados. Esa es la verdad. Entonces, el capítulo 1 nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es superior a los profetas y es superior a los ángeles. Porque Él, como nos lo enseñó, Él es la revelación definitiva de Dios. Y además, Él es quien, mire, ¿qué dice? Sustenta todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? ¿Qué podría significar todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas significa todas las cosas. Y escuche esto y grábeselo. También su vida. Él sustenta, pero Él sostiene, soporta, sobrelleva todas las cosas con su poder, incluso su vida. Y nosotros pensamos y creemos que estamos solos. Incluso la tierra todavía subsiste, porque Él la sustenta. O si no, hace rato, hermanos queridos, que ya hubiéramos chocado con el sol y hubiéramos convertido ya en chicharrones todos nosotros. Porque Él sustenta todas las cosas. Y estoy hablando de la creación, de lo espiritual, de lo natural, de lo eterno, todo. Y si seguimos profundizando, nos vamos a nuestra casa, a nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Él sustenta todas las cosas. ¿Y por qué me pasan cosas malas? Porque estamos en un mundo expuesto a leyes universales donde la desgracia, la crisis, la miseria, el fracaso, el hurto, la violencia, la maldad, el pecado, etcétera, etcétera, nos rodea. Y estamos expuestos a eso. Pero si ese tipo de cosas no ha acabado con nosotros, es porque Él nos sustenta. Capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este texto debería hacernos temblar a todos los estudiantes de la Biblia. La palabra descuidar se traduce de un término griego ameleo, y significa no hacer caso. Gracias. Hacerse el desentendido, no inquietarse o preocuparse por ella. ¿Por qué? Por la salvación. Y también se refiere a una persona descuidada y negligente. Y está hablando de creyentes. Porque está escribiendo a los judíos conversos, a quienes se convirtieron al cristianismo. La palabra tan grande, telikoutos, del griego telikoutos, está denotando una expresión muy particular. Está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si somos negligentes con una salvación de esta magnitud? Por eso dice, tal como esta, tan importante y grandiosa, el escritor a los hebreos está describiendo la salvación. Es algo similar a lo que hace Juan. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Esa palabra mirad en el griego está diciendo en un lenguaje muy parafraseado
No te lo puedo expresar, no te lo puedo explicar, pero contempla, mira con qué amor te ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Y nuevamente Juan parece que era su lenguaje favorito, porque después también en San Juan 3:16. Porque de tal manera es lo mismo, esa expresión, porque de tal manera está intensificando su expresión. ¿Se entiende, cierto? Entonces el capítulo 2 nos advierte, es una advertencia, el capítulo 2 es una advertencia, nos advierte del peligro de la negligencia espiritual. La salvación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo es incomparable y requiere todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y toda nuestra diligencia. Verdades clave de cada capítulo. ¿Se da cuenta que usted tomara esto? Puede hacer hasta un sermón. Le sirve hasta de bosquejo. Capítulo 3. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme, mire, escuche esta expresión y dígame qué es lo que escucha. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué, qué hay ahí en esa expresión del escritor a los hebreos? Cuando dice, si retenemos firme. Ahí está. Ean catejo, dice el texto original. Ean catejo, mire, es una condicional. Eso es importante. En la Biblia encontramos muchos sí condicional. Un ejemplo de un sí condicional. Si hoy oyeres mi voz. Si hoy rehusas oír mi voz. Ese es un sí condicional. Si hoy estuvieres atento. Entonces aquí el escritor a los hebreos está diciendo que somos casa del Señor. Somos casa de Él, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo somos casa? Respetamos la condicional. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Se entiende? Eso hace el estudio de la palabra. Y nos vamos quedándonos con textos así de manera superficial. Vamos conociendo la mente del Espíritu Santo cuando inspiró estas palabras. Nosotros somos casa y santuario de Dios si retenemos firme la confianza. Ahí he anotado varios textos donde se usa la palabra esperanza. La esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza de la promesa, esperanza de la justicia, esperanza del evangelio, la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa, la esperanza de salvación, la esperanza del supremo llamamiento y de vuestra vocación, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de Israel, la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento usa 3 adjetivos para describir la esperanza. Ahí está: buena, bendita y viva, con sus respectivos textos. 3 adjetivos para describir la esperanza. Entonces, el capítulo 3, vemos que nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés, el gran libertador y el gran mediador judío. Y la fidelidad al Señor es la evidencia. La fidelidad al Señor es la evidencia de que en verdad pertenecemos a la casa de Dios. ¿Por qué la fidelidad al Señor? Porque hay un sí que es condicional. Esas son verdades claves, hermanos. Un sí que es condicional. Después de este, se van al break. Hebreo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra. He resumido el texto. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Este es un texto poderosísimo, hermano.
De verdad se los digo. La palabra de Dios es viva, viva. Lo que usted tiene en su mano, lo que usted habla cuando usted va a orar y lleva la Biblia. Esa palabra es viva, sao, sao. Y ese término es utilizado en contraste con la muerte. Lo que está diciendo que la palabra no es letra muerta, no es letra muerta. Nosotros podemos estar muertos espiritualmente, porque no oramos ni nos alimentamos de la palabra toda la semana. Y sin embargo, el día sábado o el domingo nos paramos en el púlpito o en la plataforma elevada y predicamos y enseñamos. Nosotros podemos estar espiritualmente muertos, porque nos desconectamos toda la semana del Señor. Estuvimos toda la semana viendo Netflix. No tomamos la Biblia ni un segundo, pero llegamos a educar a la iglesia. Entonces lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo, que la palabra jamás estará muerta. La palabra es viva. Por eso se llega a la conclusión de que Judas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo salvó, libertó, sanó, restauró, etcétera, etcétera. Y al final a él se lo llevó el diablo. Entonces es muy importante que entendamos esto. La palabra de Dios siempre tiene vida, aunque nosotros estemos muertos. Y sería una desgracia que nosotros, habiendo sido heraldo para muchos, ¿les suena ese texto? ¿Cierto? Poderosísimo. Habiendo sido heraldo, pregonero, mensajero, etcétera, etcétera, para muchos, yo venga a ser eliminado. Esa palabra eliminado se refiere a reprobado por el Señor. Y por ahí hay predicaciones con estos títulos. Usado, pero no aprobado. Usado, pero no aprobado. Y hay un ejemplo de eso. Usado, pero no aprobado. ¿Quién le suena? Usado, pero no aprobado. Porque mató a los filisteos. El Señor le daba la fuerza para matar a los filisteos, mientras cometía todas sus atrocidades. Hacía lo que quería. Pero cuando clamaba al Señor, el Señor le daba la fuerza. Usado, pero no aprobado. Entonces, lamentablemente, muchos llegan así, o llegamos así. Y Dios, lamentablemente, por alimentar a un pueblo, nos usa. Nos usa. Ya, ok. Nos usa. Pero no nos aprueba. Entonces, este término se usa en contraste con la muerte. El escritor dice, la palabra está viva, no es letra muerta. El término eficaz es la palabra griega energés, energés. Y de ahí viene nuestro término castellano enérgico. La palabra está activa, es operativa, eficiente. La palabra literalmente está en trabajo. Por eso cada vez que hablamos la palabra y vemos que nadie nos está considerando ni escuchando, los hermanos están bostezando, se están quedando dormidos en el templo, etcétera, etcétera, la palabra está operativa. La palabra jamás volverá vacía. Jamás. Nosotros pensamos y creemos que sí, pero siempre, siempre entregamos el sermón, el servicio estuvo pesado, vimos una iglesia indiferente, los hermanos no estaban ni ahí con el sermón ni el mensaje, estuve toda la noche desvelado preparando una buena palabra para ellos, pero no. Y de repente, 2 días después, gracias por esta palabra, hermano, fue de bendición para mi vida y todo, porque la palabra siempre está operativa, siempre, siempre. Jamás volverá vacía. Es una promesa que dio el Señor, no a los hombres, a la palabra. Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, así como desciende la lluvia y hace germinar la semilla y hace brotar la tierra, así mi palabra dice, no volverá a mí vacía. Entonces también este término habla de penetrar. La palabra penetra. ¿Qué significa eso? Que atraviesa, tiene poder, trasciende. La palabra pasa por encima de todo. La palabra es indetenible. Y por supuesto ella viene a trabajar y viene a operar en el hombre interior.
Y un término que a mí me encanta mucho, que es cuando el escritor a los hebreos dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra partir, merismos, se refiere a causar una separación. La palabra de Dios separa nuestra alma para allá y nuestro espíritu para allá. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es lo único que causa una separación entre el alma y el espíritu, y recién ahí puedo estar libre para invocar, buscar a Dios. ¿Saben lo que estoy diciendo? Que sin la palabra el mundo siempre va a vivir lejos de Dios, esclavizados, obedeciendo a sus instintos, a sus emociones. Porque también debemos ser honestos. El hombre hoy actúa, el ser humano, lo digo en general, no todos por supuesto, igual o peor que los animales, por instinto. Y eso que somos seres racionales, inteligentes. Se supone que sabemos pensar, ¿cierto? Pero ni una perra abandona a sus cachorros. Pero sí un ser racional es capaz de hacer. Entonces, el mundo, ¿por qué vive como vive? Porque la palabra de Dios es lo único que puede penetrar y partir el alma y el espíritu, causar una separación. El mundo necesita la palabra. Y la palabra discernir, hermanos queridos, críticos, es el término griego. De ahí viene nuestra palabrita castellana, crítico, crítico. Vale decir que la palabra de Dios, la Biblia, juzga nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones. La palabra de Dios como un todo. Estás mal, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo está mal, arrepiéntete. Entonces yo decido obedecer o no obedecer cuando la palabra de Dios está siendo un crítico. Imagínense el beneficio de ser cristiano. Es la diferencia con mi vecino de al lado. Yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra y me dice, arrepiéntete, hombre, le respondiste mal a tu esposa, pídele perdón. Entonces, comienza a criticarme y a juzgarme la palabra como un ángel condenador. Entonces yo prefiero alimentar mi orgullo. En ese momento comienza a cumplirse lo que dice la palabra. No contristéis al Espíritu. Y si yo sigo contristando al Espíritu, después dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces primero viene a entristecerse el Espíritu Santo. Primero lo contristamos, para decirlo en modo Reina Valera, primero lo contristamos. Y cuando ya estamos demasiado tiempo con nuestro orgullo, nuestra soberbia, y que venga ella y que ella me pida perdón, terminamos apagándole. El Espíritu Santo después, tanto que hacía esto, el Espíritu Santo después, cómete el fruto de lo que has sembrado. Entonces es así, la palabra de Dios funciona como un juez, como un crítico, como un legislador. Y nosotros lo que tenemos que hacer es someternos, obedecer a la palabra. Entonces ahí cuando comenzamos a contristar y a apagar la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestro interior, somos nosotros mismos quienes voluntariamente decidimos por nuestras malas decisiones. El capítulo 4 entonces nos enseña que la palabra de Dios es poderosa, trasciende, está por encima de todo, es capaz de revelar y discernir el corazón, vale decir, sentimientos, emociones y también nuestra mente, pensamientos. Es por eso que nosotros debemos acercarnos con humildad y fe para que podamos entrar en el verdadero reposo de Dios. ¿Cuál es el verdadero reposo de Dios? Vengan a mí, los que están trabajados, los que están cargados, vengan a mí, porque yo los haré descansar. Entonces necesitamos humildad y fe para entrar en el reposo.